¿Recuerdas esa sensación en la boca del estómago justo antes de aceptar ese trabajo que resultó ser un desastre? ¿O esa tensión rara en el cuello cada vez que hablabas con esa persona? ¿Y ese escalofrío que te recorrió, que no era de frío, sino de pura certeza, cuando escuchaste una verdad que te resonó en el alma? No, no eran casualidades. Y no, no te lo estabas imaginando. Era tu sistema de guía más antiguo y sabio tratando de hablarte. Tu cuerpo te envía señales todo el tiempo. Son mensajes diseñados para protegerte, para guiarte y para ponerte en tu verdadero camino. El problema es que a la mayoría nos han enseñado a ignorar este lenguaje, a desconectarnos de nuestra propia sabiduría. En este video te voy a enseñar a sintonizar de nuevo con esas señales. Vas a descubrir el lenguaje secreto de tu cuerpo y aprenderás a decodificar sus mensajes para que tu intuición se convierta en tu superpoder a la hora de tomar decisiones con confianza y claridad. Mira, la intuición no es un don místico que solo tienen unos pocos elegidos. Es una parte fundamental de cómo funcionamos, tan real como pensar o sentir. El famoso psiquiatra Carl Jung la describió como una función psicológica clave. En pocas palabras, es la capacidad de tu cerebro para procesar muchísima información sutil, lenguaje corporal, cambios de energía, experiencias pasadas, de forma casi instantánea, mucho antes de que tu mente lógica pueda siquiera atar cabos. ¿Y cuál es el canal principal que usa para entregarte sus conclusiones? Exacto, tu cuerpo. Hoy vamos a explorar 5 de las señales más claras y potentes que tu cuerpo te envía. Aprenderás a reconocerlas, a entender qué significan y, lo más importante, a confiar en ellas. Prepárate para descubrir esa brújula interna que siempre ha estado ahí, esperando a que por fin la escuches. La señal visceral, tu segundo cerebro. La primera señal, y quizás la más famosa, es la que sientes en las entrañas. Esa sensación de mariposas en el estómago cuando algo te emociona y se siente bien, o ese nudo que te aprieta y te advierte que algo va mal. Y esto no es poesía, es pura biología. ¿Sabías que tu sistema digestivo tiene lo que los científicos llaman el sistema nervioso entérico o el segundo cerebro? Este sistema tiene más de 100 millones de neuronas, más que toda la médula espinal, y funciona de manera casi independiente de tu cerebro principal. Ambos cerebros están en constante comunicación a través del nervio vago, y lo más curioso es que entre el 80 y el 90% de la información viaja desde el intestino hacia el cerebro, y no al revés. Esto quiere decir que tu instinto está todo el tiempo recogiendo datos de tu entorno. Además, en este segundo cerebro, se produce alrededor del 90% de la serotonina de tu cuerpo, el neurotransmisor que nos hace sentir bien y en calma. Entonces, ¿cómo usamos esto en el día a día? Es simple. Cuando te enfrentas a una decisión y sientes expansión, ligereza o una calma en el abdomen, esa es tu intuición dándote luz verde. Tu segundo cerebro está registrando que todo está en orden. Por el contrario, si sientes una contracción, pesadez, náuseas o un nudo, es una clara señal de alerta. Tu instinto está detectando que algo no cuadra, un posible peligro o que eso va en contra de tus valores. La próxima vez que tengas una corazonada, no la ignores. Es información muy valiosa de tu segundo cerebro. El lenguaje de la piel, escalofríos y temperatura. La segunda señal es más sutil, pero increíblemente potente, las sensaciones en la piel. Me refiero a ese escalofrío repentino que te recorre la espalda, la piel de gallina que aparece de la nada, o una oleada de calor que no tiene nada que ver con la temperatura del lugar. Estas reacciones son respuestas automáticas de tu sistema nervioso a algo que es importante para ti. Un escalofrío o la piel de gallina suele aparecer cuando escuchas o reconoces una verdad profunda. Es como si cada célula de tu cuerpo se pusiera de acuerdo y dijera, sí, es esto. Piénsalo como una ovación de pie de tu sistema nervioso. Por ejemplo, estás hablando con un amigo sobre tus sueños y al decir uno en voz alta sientes un escalofrío eléctrico por todo el cuerpo. Esa es una señal inequívoca de que has tocado una fibra muy profunda y verdadera para ti. Igualmente, una sensación de calor o frío puede ser una vía. Sentir una calidez que se expande en el pecho al pensar en una oportunidad puede ser un sí rotundo,
mientras que una sensación de frío o un vacío helado puede ser un no clarísimo. Tu cuerpo está literalmente reaccionando a la energía de la situación. Prestar atención a estas sensaciones es como aprender a leer los subtítulos de la realidad. El barómetro muscular. Tensión y relajación. Tus músculos son como un detector de mentiras personal. Son la tercera gran señal. Cuando estás en una situación que no es para ti, que es estresante o que va en contra de tu verdad, tu cuerpo se contrae. Lo puedes sentir como una tensión repentina en la mandíbula, los hombros que se te suben hasta las orejas, una rigidez en el cuello o una opresión en el pecho. Esta es una respuesta de protección superinstintiva. Tu cuerpo se prepara para una amenaza, aunque esa amenaza sea emocional, como estar cerca de alguien que no es sincero o pensar en una decisión que te traicionaría. Y al contrario, cuando estás alineado, cuando estás con gente y en situaciones que te hacen bien, tu cuerpo se relaja. Los hombros bajan, la respiración se hace más profunda y sientes una especie de apertura y facilidad en tu postura. Es la señal física de que todo va bien. Puedes usar esto de forma consciente. La próxima vez que estés pensando en una decisión, cierra los ojos un momento y presenta cada opción en tu mente. Fíjate qué pasa en tu cuerpo. Una opción te tensa, la otra te permite respirar más hondo y relajar los músculos. Tu cuerpo no miente. Su respuesta de tensión o relajación es una de las guías más claras que tienes. Señales externas, sincronicidades y símbolos. La cuarta señal nos lleva un poco más allá de nuestro cuerpo, hacia lo que nos rodea. El psicólogo Carl Jung llamó sincronicidad a esas coincidencias que son demasiado perfectas para ser solo azar. Son eventos que no están conectados por causa y efecto, sino por su significado para ti. No son simples casualidades, son como un espejo de lo que pasa en tu interior. Mensajes que confirman que vas por buen camino. ¿Y cómo son estas sincronicidades? Pueden ser mil cosas. Quizás estar pensando en un viejo amigo y de repente te llama, o le estás dando vueltas a un problema y la letra de una canción en la radio te da justo la respuesta que necesitabas. A lo mejor no dejas de ver números repetidos, como el 1111 o el 444, en momentos clave. O te encuentras una pluma en tu camino justo cuando habías pedido una señal. Carl Jung creía que estas sincronicidades son reflejos de procesos internos muy profundos y funcionan como mensajes, de forma parecida a los sueños. Suelen aparecer más cuando estamos en épocas de cambio o ante decisiones importantes. La clave para entenderlas es, primero, prestar atención. Vivimos en un mundo tan ruidoso que es fácil que se nos pasen si no estamos un poco atentos. Y segundo, no te obsesiones con el significado literal. Mejor pregúntate en qué estaba pensando o qué sentía justo cuando vi esto. ¿Qué mensaje me trae a mí en este momento de mi vida? Las sincronicidades son como un guiño del universo, un recordatorio de que estás siendo escuchado y guiado. La prueba de fuego. Cómo diferenciar la intuición del miedo. Esta es probablemente la parte más importante de todas, porque de nada sirve tener la mejor brújula del mundo si la confundes con su impostor más común, el miedo. Tanto la intuición como el miedo pueden sentirse como una alerta, pero su energía y su mensaje son totalmente diferentes. Aquí te va el truco para distinguirlos. Primero fíjate en cómo suena cada una. La intuición es una voz suave, tranquila y neutra. No grita ni te agobia, simplemente te susurra una verdad. El miedo, en cambio, es ruidoso, caótico y repetitivo. Suele venir con un montón de pensamientos catastróficos llenos de «y sí». Segundo, la sensación física. Aunque ambas se sienten en el cuerpo, la intuición, incluso si es una advertencia, se siente como una certeza calmada. El miedo se siente como pánico, ansiedad y una energía que te dispersa. La intuición te empuja a crecer, mientras que el miedo solo quiere mantenerte en tu zona de confort. Tercero, su relación con el tiempo. La intuición vive en el presente. Te da información para el ahora. El miedo, en cambio, casi siempre vive en el futuro, imaginando los peores escenarios posibles, casi siempre basados en heridas del pasado. Un truco práctico es preguntarte, ¿esta sensación me está guiando hacia algo más grande o intenta mantenerme pequeño? La intuición siempre te llevará hacia una versión más auténtica de ti, aunque el camino asuste un poco. El miedo siempre intentará mantenerte a salvo en lo conocido,
aunque lo conocido te esté haciendo infeliz. Aprender a distinguirlos lo cambia todo. Conclusión y empoderamiento. Así que ahí lo tienes. Tu cuerpo es una brújula increíblemente sabia. Esas sensaciones en el estómago, los escalofríos en la piel, la tensión en tus músculos, las sincronicidades a tu alrededor y esa voz tranquila de certeza no son ruido de fondo. Son tu sistema de guía personal, diseñado para ayudarte a tomar mejores decisiones, protegerte y alinearte con tu propósito. Ojo, escuchar a tu intuición no significa tirar la lógica por la ventana. Se trata de integrarlo todo, de usar todas tus herramientas, tanto el análisis racional como la sabiduría profunda de tu cuerpo, para navegar la vida con más gracia y eficacia. El primer paso es simplemente prestar atención. Comprométete hoy a ser un observador curioso de tu propio cuerpo. Cuando hables con alguien, nota cómo se siente tu estómago. Cuando tomes una decisión pequeña, fíjate si tu cuerpo se tensa o se relaja. No tienes que actuar en cada señal al principio. Simplemente empieza a escuchar. Tu intuición es un músculo. Cuanto más lo usas, más fuerte y claro se vuelve. Empieza hoy. La próxima vez que tengas una elección, grande o pequeña, haz una pausa, respira hondo y pregúntale a tu cuerpo: ¿y tú qué tienes que decirme? Te vas a sorprender de lo clara que puede ser la respuesta. Y ahora me encantaría saber de ti. ¿Cuál de estas señales has notado más en tu vida? ¿La sensación en el estómago, los escalofríos, la tensión muscular o las sincronicidades? Compártelo en los comentarios, que leer las experiencias de los demás nos enriquece a todos. Y si este video te ha ayudado y quieres seguir aprendiendo a despertar y confiar en tu poder interior, no te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones. Todavía hay mucha más sabiduría por descubrir juntos. Gracias por estar aquí.